Después de buscar un novio o una novia potencial, hay que analizar diferentes factores y investigar bien. Pero las familias, ambas familias, percaten eso y lo hacen muy sutilmente, la investigación profunda sobre otra familia. O sea, hasta ahorita ambas familias no han encontrado ni siquiera han visto en la vida real, solamente ellos saben que alguien le ha mostrado interés en su hijo o en su hija para matrimonio, para el propuesto del matrimonio, pero ellos no han encontrado ni han hablado. Pero por otras maneras, ellos buscan la información sobre esa familia del novio o de la novia, hablando con los conocidos, las personas entre medios que ayuda buscan los novios potenciales. Entonces ellos mencionan que esa familia tiene un hijo o una hija que está disponible para la boda, para el matrimonio. Entonces, con ayuda de ese círculo, esos conocidos, ambas familias buscan las informaciones. ¿Y qué información incluye esa investigación? Vamos a hablar hoy. Bienvenidos a nuestro canal Somos India Colombia. Eso es el segundo video del playlist del matrimonio, de las bodas en India, que estoy profundizando que nadie en YouTube ha hecho sobre la cultura y sobre ese evento tan grande que dura 5 o 6 días exacto. Muchísimas gracias por seguirnos. Entonces vamos. Ahora, hablando de la investigación, generando información, eso incluye que sí o no la familia está bien económicamente y desde el punto de vista social. Y tercero es que por ambas familias, ese chico y la chica está aceptado por los temas de la belleza, por la apariencia obviamente. Ahora que las familias han establecido que el chico y la chica está bien económicamente, socialmente y por los temas de belleza, y también sus familias están bien en estos aspectos, empieza otra investigación, otra regla que es muy importante, que está basado por la esencia de las castas también, que dice que el novio que están buscando o que la novia que están buscando no debe ser relacionado biológicamente por los genes con los abuelos paternos y maternos. Por ejemplo, si yo estoy buscando una novia, entonces esa chica no debe ser relacionada con la familia y los genes de mis abuelos paternos y mis abuelos maternos, y tampoco y ni siquiera con los tíos y las tías. Eso es una buena manera de evitar problemas genéticos o enfermedades genéticas que está en la familia, y buscar un novio y una novia afuera de ese círculo para que los bebés sean sin algún tipo de enfermedad genéticos. Por eso ambas familias fijan en ese punto para que las generaciones sean sin dolencias, enfermedades que existe en esas familias. Eso es algo muy científico, entonces por eso me parece muy bien también que no hay que casar en la familia o con los primos, las primas, y es algo como incesto en hinduismo que no está permitido obviamente, y es como la familia, sea cercana, sea personas cercanas o lejanas. Entonces el hinduismo evita eso con esa manera de buscar las parejas. La situación en resumen hasta ahorita es así, que las familias no han encontrado en la vida real, solamente han escuchado sobre otra familia y han buscado un poco. Ellos tienen en cuenta la educación del novio o la novia, su apariencia, ellos han visto las fotos y ellos saben un poco de la historia, la familia del novio o de la novia. Y después de eso llega el momento. Normalmente, por costumbre, la propuesta de un matrimonio llega a la casa de un novio desde la casa de novia en India. O sea, una familia de la chica, de la novia,
va a llegar a la casa con una propuesta para hablar y arreglar ese matrimonio. Y esos miembros de la familia pueden incluir a abuelos y padres, tíos, hermanos, amigos, etcétera, etcétera. Y ese grupo de las personas van a la casa del novio para verificar el nivel de la veracidad que ellos han escuchado sobre ellos y literalmente para ver el novio y hablar por su como apariencia, por su educación, cuánto gana, qué trabajo tiene y en general la estabilidad económica de la familia y cómo ellos viven, dónde viven, si tienen casa y todas esas cosas. En resumen, hablar con la familia del novio. Y esa charla, esa reunión entre ambas familias va a hablar con el chico. Aunque la verdad para mí es un poco raro, extraño esa manera, porque el novio se siente un poco vulnerable también, que alguien le está checando como física y así la educación y la economía de la casa. Entonces es un poco raro para mí, de verdad. Es un examen, puede decir. Pero eso todo hacen con una comida, obviamente, que la familia del novio ofrece comida a la familia de la novia y con alegría, con mucho respeto, con decoro, esa reunión acontece y es muy tranquilo y muy lindo también. Ahora, hasta ese momento, la familia de la novia ha hablado, ha sabido un poco más de la familia del novio y ha conocido el novio, pero la familia del novio solamente ha visto la foto de la novia potencial, o sea, pero no han interactuado con la novia. Tampoco el chico ha hablado con la chica, o sea, los novios no han hablado, los novios potenciales no han hablado ni han interactuado, solamente la familia de la novia ha hablado con la familia del novio, del chico. Ahora, la interacción, la charla con la chica va a suceder cuando la familia de la novia va a aprobar el chico. O sea, va a decir que sí, está bien, estamos de acuerdo con la forma que ustedes están y todas las cosas. Ahora les invito a nuestra casa para ver y hablar con nuestra hija y después ellos arreglan una cita para que la familia del novio pueda ir para charlar, para hablar, para ver, para chequear la novia potencial para su hijo. Ahora, ¿cómo sucede esa cita? ¿Y qué pasa? ¿Y qué tipo de las charlas suceden? Es muy curioso que ver y muy curioso que saber. ¿Por qué? Porque eso les va a mostrar un poco en profundidad los pensamientos de las personas, de los novios, de las familias de India. Vamos para el tercer parte del playlist, tercer video. Haz clic acá para ver ahorita el siguiente video y saber más de ese evento. Y les dejo en la descripción enlace para seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y también nos puede escribir en nuestro Gmail para algún comentario personal, alguna duda, alguna pregunta, algún consejo para cualquier tip de relación o para ayuda de cualquier tipo. Entonces les espero y no olvides de comentar qué les pareció ese video y qué les parece ese proceso. Muchísimas gracias y namaste.